Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a actualizar el tema de la pandemia del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2. Hice un vídeo sobre el tema debe hacer un mes, y algunas personas me han comentado que a ver si podía hacer alguna actualización. Entonces me ha parecido interesante, ¿no? Hemos seguido con muchas noticias muy agobiantes por la televisión y por los medios de comunicación, entonces me parece que está bien que repasemos el tema. Voy a hacerlo viendo la situación de España en primer lugar, pero creo que la reflexión sirve también para otros países, y después analizaremos países europeos y de América para ver un poco cómo está la situación. Si alguna persona es de algún país que no cito, pues bueno, me lo hace saber en los comentarios, me dice la situación. Estamos a 1 de agosto de 2021, que esto es importante, interesante siempre tener una referencia en este tema de la fecha en la que estamos hablando, para tener una perspectiva y tener un contexto. Entonces, si vamos a España, el número de fallecidos, podemos ver aquí que, bueno, la primera ola fue un pico bastante grande. La realidad es que fue mucho mayor que esto, porque hubo un exceso de mortalidad importante de casos de personas que murieron y no fueron diagnosticados. Después ya hubo un mayor control y tenemos la segunda y la tercera ola, que en total, de hecho, murieron seguramente más personas que en la primera, aunque se extendió un periodo de tiempo un poco más largo. Y bueno, esto tenemos desde que el estado de alarma acabó a principios de mayo. No me acuerdo la fecha exacta. Esto ha ido bajando y se está manteniendo el número de fallecimientos bastante bajo hasta prácticamente ahora. ¿De acuerdo? O sea que esto me hace ser muy optimista. Esto lo podemos atribuir en gran parte a las vacunaciones, a los motivos que comenté en el anterior vídeo y en uno que hice en marzo, en el que me mostraba bastante optimista, ¿no? El número de vacunaciones ha ido aumentando progresivamente. La vacunación empezó en el mes a principios de enero, con las personas que tenían mayor riesgo y personal sanitario, y bueno, se fue ampliando y esto ha ido mejorando, ¿no? Que es lo que se ve en este gráfico, y ahora en este momento más lento a lo mejor que lo que a mí me gustaría, pero un 67% que tiene al menos una dosis, y un 57% de la población las dos dosis completas. O sea que esta es una explicación, bueno, es la explicación principal que yo daba. En cuanto a nuevos casos, pues vemos que, bueno, en la primera ola esto es totalmente real. El número de nuevos casos era al menos 10 veces más de lo que aparece aquí, porque se hacían muy pocas pruebas. En cambio, tenemos aquí la segunda ola, la tercera, que empezó en agosto, a principios de agosto, y luego la segunda coincidiendo con las fiestas de Navidad. Y después esto fue bajando, una cuarta ola muy leve después de Semana Santa, y aquí tenemos la quinta ola, que parece ser que está ya disminuyendo aquí en España. El aumento del número de casos se atribuye a la variante Delta, que es la mayoritaria con diferencia, es más contagiosa, pero seguramente la letalidad que tiene, la virulencia, es similar a la anterior. Algunos autores dicen que puede ser un poco más virulenta. En fin, no lo tengo yo muy claro. Lo lógico es que si van apareciendo nuevas variantes, los expertos dicen que serán más contagiosas, pero por el propio interés del virus y por selección natural serán menos letales, porque al virus le interesa que no se muera el huésped, ¿no? Y que vaya para poder ir proliferando, ¿no? No le interesa el virus en el sentido metafórico. Entonces, esta variante, y después el acabar el estado de alarma y bastante descontrol a nivel de la desescalada, pues esto también lo explica, ¿no? Esta variante Delta, pues dicen que está entre un 50 y un 80%, es más contagiosa que la variante alfa o que las otras variantes. Entonces ya vemos que en nuevos casos, fallecidos, prácticamente ha quedado muy aplanada la curva. Y luego un tema interesante son las hospitalizaciones. Aquí los datos solo están hasta el 20 de julio, estamos a día 1 de agosto, o sea, hay una diferencia de 10 días, pero esto sí que ha ido aumentando mucho menos de lo esperable. O sea, si esta situación se hubiera dado hace un año, seguramente estaríamos en una catástrofe, pero gracias a la vacunación es lo que ha contenido mucho la situación, ¿no? Entonces, por eso yo sigo siendo
muy optimista. También es posible que parte del aumento de las hospitalizaciones se deba a que se ingresa a personas que a lo mejor no están tan graves, o sea que antes los criterios eran más estrictos que ahora. Entonces esto también podría explicar un poco el aumento de las hospitalizaciones, o sea que en ese sentido optimista. También es verdad que esto es un poco engañoso, en el sentido que esto es de un país entero, España, pues la situación más o menos media o la mediana, pero esto puede variar desde de unas zonas geográficas a otras, ¿no? Porque en Cataluña es la zona en la que están peor, pero también dentro de Cataluña esto varía según las localidades, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en las Islas Baleares, estoy en Ibiza, y aquí, por ejemplo, es interesante que se hizo una desescalada también como un poquito desordenada dentro de las islas y la peculiaridad es que es una isla pequeña en la que se ha duplicado o triplicado el número de habitantes durante la temporada turística. Entonces aquí es todavía más difícil valorar el efecto de este aumento del número de contagios y esta especie de descontrol que tenemos, ¿no? Entonces es una zona interesante porque si esto hubiera pasado hace un año, que no había vacuna, no había gente vacunada y el número de personas que habían pasado la inmunidad de forma natural eran muy pocos, creo que en aquel momento eran un 5% y creo que era menos, seguramente ahora hubiéramos tenido en ese momento una situación catastrófica, ¿no? A nivel de toda España, por el número de casos, seguramente ahora deberíamos tener unos 400, 500 fallecidos al día y tener los hospitales colapsados. O sea que el tema este de la vacunación es muy importante. En el caso de la variante Delta, lo que se comenta es que que las vacunas siguen siendo eficaces, o sea que en esto no hay ningún problema. La última polémica es que en el caso de que te infectes puede ser igual de contagioso que una persona que no esté vacunado, pero tampoco esto es ninguna sorpresa porque ya se comentaba, ¿no? Que el objetivo de las vacunas es evitar los casos graves y sobre todo el fallecimiento, ¿no? Disminuir el número de hospitalizaciones y de ingresos en UCI y de muertes. Entonces esto claramente se ha conseguido. Entonces lo que habrá que hacer es seguir con las medidas habituales, ¿no? De la distancia interpersonal, de usar mascarilla en este momento en interiores, en exteriores no hace falta, a no ser que estés en aglomeraciones, en fin, las recomendaciones habituales. En cuanto a otros países, tenemos Israel, que es uno de los países en los que se vacunó más rápido, es uno a la mayor parte de la población, y aquí también el número de fallecidos empezó a bajar desde que empezaron la vacunación, más o menos en el mes aquí el 19 de diciembre, y poco a poco el número de fallecidos aumentó, pero luego con las restricciones y con la vacunación también ha bajado de forma espectacular. Las hospitalizaciones pues también han aumentado un poquito y están siendo prudentes y parece que están ofreciendo la vacunación de recuerdo, en este caso la vacuna Pfizer creo que era, lo están ofreciendo a los mayores de 60 años, al menos esto es lo único que he leído yo. En el caso de Reino Unido tenemos lo mismo, que los fallecimientos parece ser que aquí están aumentando un poco, pero nada que ver con las olas anteriores. Aquí es donde empezaron primero las vacunaciones de una forma masiva. Sí que es verdad, es que los nuevos casos han aumentado mucho a costa de la variante Delta, pero aquí están bajando ahora el número de casos. Ya digo, los fallecidos también son muy bajos y parece ser que hay un aumento de hospitalizaciones, pero también es lo mismo que comentaba en España. Es posible que al bajar el número de casos la presión asistencial sea menor y entonces se ingrese a gente que antes no se ingresaba, ¿no? Un poquito menos grave. En el caso de Estados Unidos estamos igual, han bajado mucho el número de fallecimientos en total en el país. Esto coincide con el aumento de las vacunaciones. Sí que es verdad que el número de casos está aumentando y entonces habrá que ver lo que pasa. Y también hay muchas diferencias entre estados, ya digo que esto habrá que verlo. Y las hospitalizaciones parece ser que están aumentando de forma global otra vez. Entonces todo dependerá de cómo evolucione esto de la vacuna o de si aparecen realmente variantes más
agresivas, aunque ya comento que lo que dicen la mayoría de expertos es que lo lógico es que sí que aparezcan variantes más contagiosas, pero menos virulentas, o sea que haya menos fallecimientos como consecuencia de la COVID. Y también es verdad que influye el que cada vez se tiene más experiencia en tratar a estos pacientes y en saber qué tipo de tratamientos pueden irles mejor. Caso de México. Nuevos casos veo que va aumentando, pero fallecidos también hay un pequeño pico, bajó un pequeño pico, y las vacunaciones lo que veo es que son relativamente bajas, ¿no? Un 20% con las dosis completas no es muy alto, o sea que supongo que si aceleraran el ritmo de vacunación, que parece ser que están haciéndolo, esto iría mucho mejor. En el caso de Colombia parece ser que el número de casos están bajando y el número de fallecidos también. La vacunación, bueno, está un poquito bajita, un 23,6% de vacunación completa, pero bueno, parece que la cosa está yendo bien. En Perú el número de casos parece que está bajando y el de fallecidos también claramente. Las vacunaciones aumentando, pero también es muy bajo, un 15% de vacunación completa es bajo, y a pesar de esto más o menos está funcionando. En Argentina el número de casos está bajando y los fallecidos parece que también están bajando. La vacunación también está un poco bajita, un 15,4%. En Chile veo que hay una drástica bajada del número de casos. Fallecidos también parece ser que están bajando. Y el número de vacunaciones, bueno, es bastante elevado, 64,2% de completamente vacunados. O sea que se supone que aquí tendrá que ir mejorando. No entro a comentar el tipo de vacunas porque haría muy largo el vídeo, pero bueno, esta es una visión general y esto me hace ser a mí optimista. Entonces, el tema es la variante Delta. La variante Delta es más contagiosa, la virulencia que tiene parece ser que es similar a las anteriores, algunos dicen que es un poquito más. Es posible que este aumento de hospitalizaciones también se deba, en algunos países en los que hay bastante vacunación, se deba también a que se admiten pacientes menos graves, pero el número de fallecidos, como se está viendo en muchas de las gráficas, en países en los que hay bastante vacunación, está quedando bastante plana, ¿no? A ver si esto disminuye a prácticamente cero. Entonces habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. Yo espero que esto vaya bien y algún tipo de restricciones o algún tipo de recomendaciones generales, bueno, supongo que tendrán sentido, sobre todo cuando, por ejemplo, en el hemisferio norte entremos en el invierno, pues en locales cerrados, el usar mascarilla y cuestiones de este tipo es interesante, pero como dije en el otro vídeo, ya no solo por la COVID-19, sino también porque el miedo es que si hay queremos volver a lo de 2019, el miedo que me da a mí es que haya un rebrote importante de otros virus estacionales, como el virus de la gripe o el virus como los adenovirus o el virus incital respiratorio, que sí que afecta a niños, les causa bronquiolitis y algunos acaban mal. Entonces se pueden acabar en situaciones graves, y esto sí que es una situación que me parece a mí preocupante, que haya un rebrote de este otro tipo de infecciones respiratorias ya conocidas desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, si tienes alguna duda me la dejas en los comentarios. Yo creo que más o menos he dado una visión general y te dejo aquí otros vídeos por si acaso te interesan sobre el tema del coronavirus o vídeos de medicina. Y eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.